Mario Zambrano, quien realizó el estudio Cúcuta, ¿cómo vamos? Bueno, hablemos de estos resultados, ¿cómo le fue a la ciudad de Cúcuta en estos últimos meses? Bueno, hay una preocupación, muestran los resultados de esta encuesta en tres temas que son importantes. Uno, el tema del empleo, ¿sí? Claramente las personas que respondieron a esta encuesta, un poco más del 50% han perdido el empleo, 60% dice que no, un alto porcentaje no lo han podido recuperar, pero vemos un tema que me parece a mí clave desde el punto de vista de la política pública de inclusión en esta ciudad, y es que a las mujeres no les fue bien en su gran mayoría en las respuestas, ¿no? Las que perciben, digamos, se perciben más inseguras, perciben que sus ingresos no le alcanzan para lo mínimo, son las que tienen el efecto más fuerte frente al tema de la pérdida de empleo y la recuperación del empleo. El otro tema tiene que ver con la seguridad, un poco más del 70% consideran de que se sienten inseguros más en la ciudad que en el barrio, y las dos razones por las cuales la gente se siente más insegura tienen que ver con los atracos y con los homicidios, son como dos de las acciones que afectan la percepción de la ciudadanía, y una tercera tiene que ver con de alguna forma con la pobreza, a pesar de que el dato no llega al 50%, como el 40% de las personas que se consideran pobres, cuando miramos el dato asociado a que el ingreso que tienen no le alcanza, es bastante alto, casi del 45%. Entonces uno encuentra que hay tres temas claves en la ciudad: el tema de seguridad, el tema del empleo y el tema de lo social asociado a la pobreza. Igual se ven reflejados también en los datos objetivos o técnicos que el DANE presenta frente al tema de pobreza monetaria, donde Cúcuta, área metropolitana, tiene casi el 53% y un 20% de pobreza extrema, que me parece bastante alto. Y en encuesta también se percibe unos temas, digamos, que en el último mes no comió las 3 comidas, es un porcentaje casi del 30, más del 30%. Casi 3 de cada 10 personas dijeron que ellos o alguna persona de su familia no comió las 3 comidas diarias en el último mes, y ese es un tema complejo porque tiene que ver con el tema social de la pobreza y con el tema también de los ingresos y por lo tanto con el tema del empleo. En comparación con los últimos estudios, ¿se ha empeorado la ciudad, el panorama? Más que empeorado, digo que se mantienen los mismos problemas, ¿sí? O sea, no hay unos cambios, solamente creo que en la percepción de cómo si la ciudad va por buen camino es donde hubo una mejoría de 5 puntos porcentuales, ¿sí? Está casi a 15 puntos porcentuales a la que le fue mejor, que fue Barranquilla, y es 3 veces superior al valor de Quibdó, que fue el que tuvo la menor percepción, digamos, de optimismo frente a cómo va la ciudad, y hubo una mejoría. En el Orgullo hubo una disminución, ¿sí? Bastante interesante. Entonces creo que hay unos aspectos positivos, pero muy marginales, ¿sí? Y uno pensaría, a partir de la encuesta anterior, que el tema es como medio muy parecido. Digamos, no estamos tan bien, pero creo que es necesario tomar acciones para que estas situaciones cambien un poco. Algo importante que habló también es el tema de la frontera. Muchas de las personas están de acuerdo en que se abran nuevamente los puentes. Sí, claro, más del 50% de las personas consideran que los puentes deben abrirse. Creo que, y además cuando se pregunta sobre quiénes son los responsables de que se mantenga cerrada, es interesante la forma como está distribuido. Casi un 27% dice que las autoridades locales, tanto de aquí como de Venezuela, son las responsables. Un 15% creo, si no me equivoco, el gobierno nacional, en un 20% el gobierno venezolano, y más del 30% consideran que todos ellos son responsables, que es el porcentaje más alto. Entonces, uno, la gente quiere que la frontera se abra; dos, que es responsabilidad de las instituciones, tanto a nivel local como a nivel nacional, que es un poco lo que responde; y tres, que es un tema un poco contradictorio, y es que la gente considera que la migración es una amenaza en un alto porcentaje y no una oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué considera usted qué factores incide para que la gente piense así? Yo creo que, aunque no lo preguntamos, uno lo que logra observar es que hay como una especie de discursos que se van construyendo, se van tejiendo en torno a la migración, asociado a temas de seguridad, ¿sí? Y dos, a los temas de pérdida del empleo de la gente. Y eso no es tan cierto del todo. O sea, no quiere decir que la gente que viene de Venezuela no cometa delitos, sino que cuando los datos que muestra a veces la policía u otras instituciones, relativamente, o sea, comparado con los delitos cometidos por colombianos, es mucho menor, por ejemplo. Sí, dos, en el tema del empleo, los estudios del Banco de la República muestran que no hay una afectación tan fuerte al mercado laboral de nacionales, pero sí entre mercado laboral de venezolanos, ¿sí? Y dos, su remuneración es muy baja, y tres, muchos se dedican a actividades de tipo informal. Entonces yo creo que hay dos mitos ahí construidos en el discurso: el de la seguridad y el tema del empleo, y no se mira como una oportunidad, como una inversión. Pero eso implica que el Estado tiene que también hacer una apuesta de integración, de políticas públicas, para que realmente una migración sea una oportunidad y no se convierta en una amenaza. ¿Esto implica que se estaría creando una especie de xenofobia en la misma zona frontera? Tomo el concepto de Adela Cortina. Yo creo que no es tanto xenofobia, porque esta frontera siempre ha estado en permanente, digamos, dinámica entre Colombia y Venezuela, ¿sí? Yo creo que lo que hay es una especie de aporofobia. Yo creo que la aporofobia cabe como concepto. La aporofobia es un concepto que habla que es
no el odio hacia el extranjero, sino al odio al pobre. Porque lo que nos molesta de los migrantes no es, sino que son pobres, ¿sí? Porque si fueran migrantes que vienen a pasar a disfrutar de los servicios turísticos de la ciudad, por ejemplo, a dejar sus inversiones acá con sus empresas, pues seguro que todo el mundo estaría feliz con las puertas abiertas. Y eso no es algo de Cúcuta y su área metropolitana. En España, con el tema, digamos, de la gente que venía de África a buscar mejores opciones, o en mismo Italia, o en otros países europeos, el tema ha sido bastante complejo. Entonces, lo que nos molesta es que son pobres. Sí, entonces es un tema más de aporofobia que un tema de xenofobia, porque esta frontera siempre ha estado unida, gústenos o no, por las dinámicas económicas, comerciales, culturales, a todos nos gusta Pastor López. Sí, entonces no creo que es un tema de xenofobia realmente. En cuanto a movilidad aquí en Cúcuta, ya prácticamente la cantidad de carros y motos ya no aguanta la ciudad precisamente esta situación. Uno lo que mira en las respuestas es que la mayoría de la gente usa las busetas y las motos, ¿sí? Y que hay cierto nivel de insatisfacción con el tema de la movilidad en la ciudad, ¿sí? Y hay un tema que hay que ponerle orden y que es necesario por parte de las autoridades competentes para eso. Bueno, lo que tiene que ver precisamente en materia de seguridad y los problemas que usted manifiesta de desempleo, un análisis que ustedes realizan, pero ¿qué recomendar a las autoridades competentes para resolver y mejorar la situación de los cucuteños y de la población que vive aquí? Yo creo que uno tiene que distinguir como dos niveles, que yo decía, unos temas de seguridad nacional, o sea, unos temas de seguridad nacional de quién son competencia, del gobierno nacional y de los gobiernos nacionales, o sea, los temas de ataque, atentado de la guerrilla, de grupos al margen de la ley, hostigamiento a la fuerza pública, atentado al presidente, son temas de seguridad nacional, o sea, es un tema de grueso calibre y que por competencia tanto constitucional como normativa es el Estado quien debe estar ahí. También el Estado en su versión más local, digamos, los temas de seguridad ciudadana, que es lo que la gente responde. La gente lo que dice, mire, yo me siento inseguro es porque por el atraco y por el homicidio. Y tiene que ver más con un tema de seguridad ciudadana que con un tema de seguridad nacional. Entonces, ¿qué le compete? Hacer seguimiento tanto a la ciudadanía como a las autoridades competentes al cumplimiento del PIS, del Plan Integral de Seguridad Ciudadana que tiene la alcaldía, que fue aprobado y que está alineado con su plan de desarrollo. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que no es solamente un tema de la administración, sino en general del área metropolitana, que el tema de la seguridad es un tema metropolitano y me atrevo a decir transfronterizo. Y lo que uno ve desde el punto de vista institucional, porque la norma está hecha así, es que, por ejemplo, Los Patios tienen su PIS, Valle Rosal tiene su PIS, Cúcuta tiene su PIS, como si las dinámicas fuesen feudales, ¿no? Con pequeños segmentos, cuando la dinámica tanto de los grupos al margen de la ley es una dinámica, como digo, metropolitana y también transfronterizo. Entonces yo creo que está fallando, y eso es un poco más a nivel más amplio, porque si no, pues no va a ser eficaz ni eficiente. Uno, que se cumpla el PIS, que se le haga seguimiento, cuáles son las estrategias, ahí están las estrategias, hay que mirar si están cumpliendo, no están cumpliendo las metas, y están enfocados en temas de seguridad ciudadana, que es un poco lo que la gente responde acá, en la que percibe estar insegura. ¿Sí? El año pasado en materia de empleo y salud también fueron factores claves en la encuesta, ¿no? Este año, pues, ¿cómo se desarrolló eso? Bueno, en materia de empleo, pues claro, la constante, como respondió ahorita, la constante ha sido que el empleo pesa mucho. Sí, pesa mucho porque sigue siendo un alto porcentaje de las personas que perdieron el empleo, de las personas que no han conseguido empleo, y cómo eso se traduce en la pérdida de ingresos, en últimas. O sea, creo que ahí hay un tema que sigue siendo, digamos, de importancia dentro de la agenda pública de la ciudad. Y el segundo tema, ¿me recuerdas? Es salud. Hay una percepción de satisfacción muy pequeña, ¿sí? Y hay grupos poblacionales que se sienten más insatisfechos. ¿Cuáles? Los más pobres, ¿sí? Es lo que uno logra ver. Entonces toca mirar los temas bueno, ya un tema un poco más concreto, los temas de cobertura, y especialmente los temas de calidad y accesibilidad al servicio, que son los temas que son los desafíos en materia de política de salud. ¿Y en educación? En educación también es alto, casi el 50% de insatisfacción frente al servicio educativo de niños de 5 a 17 años. Entonces, claro, el tema de pasar, digamos, de estar en las aulas de clase a estar en el computador, eso generó unos temas también de brechas entre los que tienen y los que no tienen, en la brecha digital, en habilidades, capacidades, y eso profundizó las desigualdades y también un nivel de insatisfacción, sobre todo para aquellos grupos poblacionales que no tienen recursos económicos, fue un poco más problemático. Entonces yo creo que se ve reflejado un poco como ese nivel de insatisfacción de la gente. Estamos en un año electoral, vísperas, elecciones, Congreso, Presidencia. ¿Cuál es la percepción de los nortesantandereanos frente a la clase política, las acciones que han aplicado acá en la región? No, esa pregunta no la tenemos ahí. No preguntamos esa parte, no. ¿Para qué le digo? Como ¿qué recomendaciones a la administración municipal en temas generales para todos los temas que se abordaron? Bueno, la administración municipal, yo creo que los temas claves son seguridad. Yo creo que hay que prestarle atención, hay que asumir un liderazgo en ese tema, me parece que es importante, y el tema del empleo.
aunque han venido trabajando. Yo sé que la Secretaría de Desarrollo viene desarrollando, al igual que Juan Diego en Banco del Progreso, viene haciendo un trabajo interesante, pero necesita mayor acompañamiento. Yo creo que eso es un trabajo interinstitucional fuerte, porque los problemas de desempleo de esta ciudad son grandes. Yo creo que son tan grandes que yo sé, este es un tema ya, una posición no de Mario Cómo Vamos, sino de Mario Zambrano, profesor. A veces se le atribuimos toda la responsabilidad al sector público, cuando el tema del empleo pues implica una vinculación entre el sector privado y el sector público, aún el sector académico, para poder lograr ese tipo de objetivos. O sea, los empleos que puede generar el sector público son transitorios frente a temas de crisis, ¿sí? Empleo público generado por obras y ese tipo de cosas, pero lo que tienen que generar son condiciones para atraer la inversión, condiciones tanto de infraestructura como de capital humano, o sea, las brechas de capital humano, incentivos de tipo tributario o de otro tipo, para que esas condiciones sean propicias para el desarrollo empresarial. Sí, yo creo que, y eso no se hace solo. Yo creo que eso hay que trabajar, y eso no es un tema de corto plazo, es un asunto de largo plazo, y yo creo que ahí se ha fallado mucho en esta ciudad desde hace muchos años, no es un tema, creo yo, que de ahora. Muy amable, ¿no? No, gracias.